Señores, muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Lo prometido es deuda. El pasado 12 de septiembre, el fenómeno OVNI llegó y aterrizó en el Congreso mexicano. Científicos, políticos, pilotos que contaron sus propias experiencias con este fenómeno anómalo, expertos también de varios países, estuvieron platicando ahí pidiendo que se abriera cierta información que dicen oculta en favor de la comunidad, del mundo y de la ciencia. Quedamos de tocar este tema con dos invitadazos de lujo con quienes hemos tocado este y otros temas. Me refiero a Antonio Lascano, biólogo especializado en evolución temprana y origen de la vida. Ahorita nos dará su opinión. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gaby? Buenas Te echaste noches. toda esta audiencia en el Congreso. No, a medias, ¿eh? No era más divertida ni menos patética que otras sesiones en el Congreso. No desentaba el señor Maussan ahí. Muy bien. Y mi queridísimo José Franco es director general de divulgación de ciencia de la UNAM y miembro del Instituto de Astronomía. Lo conocen bien. Pepe, tú tampoco te la perdiste. Gaby, vi pedacitos, la verdad. No la aguantaste toda. Pues lo que pasa es que uno ya sabe lo que van a decir y estos pedacitos que vi, pues simplemente confirman que lo que tuvimos fueron dos cosas muy, muy diferentes. Una fueron testimonios de personas que dicen haber visto tal y cual cosa, lo cual, bueno, pues yo creo que hay que tomarlas con respeto y creerles, pero después hubo un espectáculo macabro y denigrante. Ahorita y entonces, vamos a entrarle de lleno. testimonios y espectáculo juntos ahí. No, por supuesto. A ver, no estamos solos. Se escuchó este pasado martes en el Congreso mexicano durante esta audiencia pública que reunió, como bien lo apuntas, a investigadores sobre este tema de avistamientos ovnis en varios países. El que llevó esta audiencia fue el conductor de Tercer Milenio, el señor Jaime Maussan. Fue una suerte de distintas pistas de un circo lo que ocurrió en ese tema. Pero yo empezaría diciendo que todos los que estuvieron en el Congreso estaban bajo juramento de decir la verdad. ¿Qué te pareció, Antonio Lascano? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, a mí en realidad me pareció un espectáculo esperpéntico. Creo que está uno acostumbrado a ver excesos en el Congreso. Hay que decir que algunos de nuestros representantes han perdido todo el sentido de la dignidad. Y en esos términos, don Jaime Maussan no desentonaba. Sí, claro. Pero creo que se llegaron a límites como el haber sacado esas dos charamuscas que supuestamente son momias semi-extraterrestres, algo así, por un lado. Y por otro lado, lo que sí quedó muy claro, tú misma lo acabas de decir, quien condujo toda la sesión fue don Jaime Maussan, cuando quien debió haber protagonizado, guiado, preparado un ambiente de discusión debió haber sido el diputado Sergio Rodríguez Luna. Que fue quien movió todo este tema en el Congreso. Ahí estamos viendo las momias que luego se convirtieron en memes y en videos chistosos. Sí, pero además el que a mí me parece un meme en sí mismo es el diputado. Don Sergio Rodríguez Luna, si uno revisa su historia, tiene toda una tradición en donde se ve que no le tiene miedo al ridículo. Hay que recordar que él es el que organizó una cascarita de fútbol ahí en el Congreso. Hay que recordar, eso me tocó verlo completo, que teóricamente iba a tratar de explicar la política de salud respecto a la pandemia que ha llevado el gobierno actual y fracasó estrepitosamente. Y cuando uno se entera del currículum político de don Sergio, que quiere ser gobernador de Veracruz, uno se da cuenta que fue desplazado a un segundo plano por las momias, por don Jaime, y yo espero que siga en un segundo plano político para que no llegue a gobernador de Veracruz. Creo que esta audiencia se centró, como bien lo apuntan, en estas momias. Y es que Jaime Maussan, director también del programa de Tercer Milenio, ufólogo que estaba dirigiendo, bueno, pues presentó a estos disque extraterrestres, dijo, disecados, que tenían unos 1000 años de antigüedad, que habían sido encontrados en 2017 en la localidad de Cusco, en Perú. Pero añadió aparte y citó a la UNAM diciendo que estos habían sido estudiados por la UNAM como para darle vericidad a lo que estaba diciendo a través de un análisis del carbono 14. Mi querido Pepe Franco, tú como miembro de la comunidad universitaria, salió inmediatamente
un comunicado por parte de ustedes con respecto a lo que sucedía en el Congreso. Bueno, hubo dos comunicados. Sí, así es. Uno previo a El del 13, el del 11 El del 11, sí, uno que hizo el Instituto de Astronomía, en donde pone sobre la mesa la importancia, la relevancia que tiene para la ciencia y para la ciencia en general, la búsqueda de vida en el universo y el análisis de estas supuestas visitas que hemos supuestamente tenido. Porque el programa que hicimos hace unos días sobre vida extraterrestre y ovnis, decías algo bien interesante, Antonio Lascano. Decías que cualquier discusión era importante abrirla en el Congreso. Pero después de lo que vimos el pasado 12 de septiembre, pues uno se queda pensando, porque bueno, no solo los memes se acabaron, la señora Jaime Maussan, salieron distintas instancias de investigación científica a desmentir, incluso se habló de que estos supuestos humanoides, por decirlo así, que eran extraterrestres, incluso eran muñecos presentados hechos de papel maché. O sea, una cosa, pues no sé si preocupante, espantosa o necesaria. ¿Cómo se puede leer lo que se dio en el Congreso en términos de llevar este tipo de temas poco serios o por parte de gente poco seria al Congreso? A ver, yo creo que hay que comenzar diciendo, retomando lo que decía Pepe respecto a los marcianos, el cha-cha-cha y llevar al baile. El que se llevó al baile a los diputados fue el señor Jaime Maussan, porque evidentemente con este afán propagandístico que le ha funcionado muy bien. Él tiene todo un negocio montado con los ovnis, con suplementos alimenticios, con un Viagra orgánico. Yo quisiera saber cómo puede ser un Viagra inorgánico, pero en Habrá fin, que comprarlo. yo no lo necesito, querido. No, Pepe. bueno, o sea, de cada quien, ¿no? Pero no sé, yo creo que aquí hubo la incomprensión por parte de las personas que están a cargo de organizar sesiones en el Congreso de la Unión para comprender que no se puede hacer de un lugar que es una de las sedes de uno de los poderes de la República un teatro de farándula barata. A mí me encanta la farándula, los cabarets, la idea es una pena que no haya más el Teatro Blanquita, etcétera, pero esa farándula que organizaron allí degrada mucho la atmósfera que debería existir. Punto número uno. Punto número dos, si tienen curiosidad los diputados sobre si hay vida extraterrestre o no, me parece perfectamente legítimo que se organice una sesión seria, pero no son ellos quienes van a decir si hay vida extraterrestre o no. Una de las cosas que la gente se olvida a menudo es que cuando se crean las primeras sociedades científicas, estamos hablando del siglo XVII, y se instaura el proceso de la evaluación de pares, en que tú puedes hacer una afirmación, pero la tienes que demostrar, y si Pepe hace otra que contradice lo que tú has dicho, se tienen que discutir. La evaluación de pares es el mecanismo que tiene la ciencia para independizarse de los poderes políticos y de los poderes religiosos. Y esto es algo que claramente en el Congreso ignoran. Pueden ejercer, desde luego, deben ejercer su curiosidad científica, académica, pero no con ese tipo de espectáculos. Yo creo que esto sirvió para que don Jaime se hiciera de un mayor público. Yo creo que él está muy acostumbrado y fomenta este tipo de escándalos en torno suyo, y yo creo que el que demostró que debió haber sido el convidado de piedra, como se dice en los toros en Valencia, debió haber sido don Sergio Rodríguez Luna. Lo desplazaron, lo hicieron a un lado. Estaba don Sergio, atónito viendo las supuestas momias. Y eso que las momias no dijeron nada. Nada, o sea, estaba encima de los como ataúdes de las momias públicas. Tú decías, Pepe, y no se me olvida, que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y en ese sentido, reafirmando lo que dice Antonio Lascano, es que lo que vimos en el Congreso pues no se apega para nada a esta afirmación que tú has manejado en términos científicos. Así es, mira, lo que se presentó en el Congreso es parte de una serie de objetos, cuerpos, momias, que se descubrieron en Perú y que
algunas de ellas han sido estudiadas de diferentes maneras. El estudio ha sido en diferentes canales y, por ejemplo, se han analizado con DNA y han encontrado que son cuerpos humanos con una serie de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues quién sabe, pero... Huesos de pollo, ¿no? Huesos llama. de llama, ¿no? Digamos, Sí, que son tres dedos en vez de 5, en fin. Y que las manos, pues simple y sencillamente les cortan varias falanges para dejarlos Como se llega todavía a tridáctilos. mutilar algunos cuerpos en Así distintas tribus del mundo. Son objetos mutilados y no se sabe si fueron mutilados hace mucho tiempo o fueron mutilados recientemente. Entonces, pues las cosas están ahí, debían de ser estudiadas con seriedad. Lo que es cierto es que son mezclas de restos humanos con huesos de animales como llamas. El cráneo ha sido utilizado para darle la forma de la cara. Es que yo te juro que veía a E.T. en estas Exacto, manos. Sí, exacto. A ver, sí. ¿Qué pasa si, a ver, yo cuando vi la película de E.T., Sí, que o me sea, fascinó, sí, a me mí quedó también. una duda pendiente que no se resolvió ahora con el señor Maussan. Qué y es lástima. cuando lo están operando del apéndice o alguna cosa así, dicen tiene aminoácidos. Y la duda que muchos nos hacemos, que es una duda que viene de Joshua Lederberg, el que premio Nobel, premio más Nobel más joven que ha habido en la historia de esas distinciones, que dijo, esto va a permitir saber si los aminoácidos que hay en otras partes del universo son de la forma L o de la forma D. Nosotros tenemos de la forma L, no de la forma D. Entonces, eso no lo resolvieron. Eso ya me tranquiliza. No lo resolvieron en la película. Pero a ver, si tú como biólogo ves esa película, te das cuenta que E.T. tiene que tener ancestros que vivían en una especie de sabana o algo así, porque cuando se ponía nervioso estiraba el cuello. Estiraba el cuello, lo cual quiere decir que sus ancestros desarrollaron evolutivamente esa habilidad, porque si venía un tigre extraterrestre para comérselo, oían el ruido, se paraban y luego huían. Tú ves las momias del señor Maussan, ¿no? Y lo que ves allí es una mala copia de E.T. Yo pensé lo mismo. Es eso. Me parece que tenemos que cerrar porque nos quedan unos minutos. Uno, me parece el programa con algo de humor. Comentábamos antes de entrar al aire, como lo hemos estado haciendo, los videos que estuvieron circulando, los memes con respecto a lo que ocurrió en el Congreso. ¿Nos tienes que recomendar uno, Pepe Franco? Bueno, y luego hay varios. Dinos los dos mejores que viste, por favor. Bueno, lo que pasa es que, claro, en gusto se rompen géneros. Pero los que tú dijiste, bueno, qué bárbaro. hay uno en donde se levanta uno de estos seres. Está puesto en lo que mostraron en el Congreso, se levanta y empieza a bailar el cha-cha-cha de los marcianos, ¿no? Ese es uno de los favoritos de Toño, porque Toño lo anda mostrando por todos lados. Hay otro en donde aparecen, está el cuerpecito, aparece unas manos con unos guantes de cirujano y un cuchillo y ¡pum! Empieza a destazarlo y saca un pedazo y es un pastel, ¿no? Buenísimo. Entonces hay de todo, y hay otro en donde está el señor Maussan con una toalla encima, no, perdón, está ¿cómo se llama? La momia esta con una toalla encima, como en una de las escenas de E.T. empujando. Sí. Que se la ponen aquí para reciclar. Sí. En fin, está lleno de memes y digo, eso muestra pues que lejos de ser un evento dignificante, un evento en donde apareció evidencia que fue... Una discusión seria, simplemente. Claro, que fue puesta sobre la mesa para que todo el mundo la entendiera. Esto terminó siendo un espectáculo, como ya dijo Toño, denigrante, no solo para el Congreso, sino para todo el país, porque esto ha estado en todos los países del mundo como una nota. Pues, ya dimos la vuelta al mundo, ya dimos la nota. Nos tenemos que ir porque tenemos poco tiempo. Ya se nos acabó. Nada más tu video favorito. El de la calaquita, bueno, el del marcianito que baila cha-cha-cha. Se los vamos a compartir en redes sociales a la gente para hacer un intercambio de lo que sucede. Yo creo que, a ver, a nivel mundial se ha hecho un ridículo
pero no el señor Maussan, que está acostumbrado a llamar la atención, no las momiecitas, sino yo creo que el diputado. Dios, bueno, pues vamos. Bueno, a mí lo que me preocupa Muy es que bien. el país es el que ha quedado mal. Digo, No, el pues dimos la diputado, vuelta al pues mundo por esto. él es responsable de su prestigio. Allá sabrán en Veracruz. Antonio Lascano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado, muchas Mi gracias. querido Pepe Franco, un placer siempre. Gaby. Un placer. Y un placer, como siempre, platicar con ustedes. Se nos acaba el tiempo, pero nos vemos la próxima semana aquí en Canal 22.